La vida es más que qué, que la comida. ¿Me está ayudando a leer o no? Ah, bueno, es que me siento solito. Otra vez. La vida es que más que la comida, y el cuerpo el vestido. Considerad los cuervos, que ni qué dice la Biblia, que ni tienen despensa ni granero. ¿Y qué dice el texto? Y Dios los alimenta. Ahora, léale esa pregunta al que está al lado suyo. ¿Cómo dice? 1, 2 y 3. ¿No valéis vosotros? No, pero léasela con ganas. A ver otra vez. ¿Cómo es? 1, 2 y 3. ¿Cómo dice? ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un qué? ¿Un codo? Pues si no podéis ni aun con lo que es que menos, ¿qué dice el texto? ¿Por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Versículo 28. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿qué pregunta el Señor? ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca ¿qué? Fe? Vosotros pues no os preocupéis. ¿Por qué? Por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni dice, ni estén en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas, ¿quiénes buscan? Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Todos en el 31, 1, 2 y 3. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Versículo 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna, haced bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega, ni polilla destruye. Y juntos el 34, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor que regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, ¿qué dice el texto? Le abran enseguida. Su Señor bienaventurados aquellos siervos a los cuales cuando su que venga, les halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirles. Y aunque venga, ¿a qué horas? A la segunda vigilia. Y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. 39. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia que hora el ladrón habrá de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su qué, su casa. 40. Vosotros pues también estad como, porque a la hora que no ¿qué va a pasar? El Hijo del Hombre vendrá. 41. Entonces Pedro, ¿qué dijo Pedro? Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su qué? Su ración. Versículo 43. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, ¿qué dice la palabra? Le halle haciendo así. En verdad os digo que le ¿qué? Mas si aquel siervo dijera en su corazón, ¿qué va a decir? Mi Señor ¿qué? A ver, léalo fuerte. 1, 2 y 3. No, a ver otra vez. 1, 2 y 3. ¿Cómo dice? Eso estuvo flojo esa leída. A ver otra vez. 1, 2 y 3 dice: mas si aquel siervo dijera en su corazón, ¿qué?
mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse. 45. Vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera, y a la hora que no se sabe, y le castigará. ¿Cómo? Y le pondrá ¿con quiénes? 47. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. 48. Mas el que sin conocerla hizo cosa digna de azote, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Palabra de Dios. Sí, no lo dude. Te alabamos, Señor, porque hemos leído su qué, su palabra. Dígale que está al lado suyo: listos o no, el Señor volverá. ¿Cómo es el título esta mañana? No, pero no me lo diga a mí, colabore, hermano. Dígale que está al lado suyo. ¿Cómo es el título? ¿Listos o no? ¿Cuántos creen eso? Vivimos en una época sin precedentes. Somos parte de una generación que está viviendo con una claridad alarmante el cumplimiento de las señales que anuncian el regreso del Señor por su iglesia. Las guerras ya no son aisladas, son parte de nuestras noticias diarias. Enfermedades como el COVID-19, la viruela del mono, el dengue hemorrágico y nuevas variantes de virus respiratorios han surgido recordándonos cuán frágiles somos. Los desastres naturales aumentan, el clima cambia visiblemente, la violencia se multiplica y el amor de muchos se enfría, tal como lo dijo nuestro Señor. Pero lo más preocupante no está en las calles, está dentro de la iglesia. Muchos creyentes han abandonado la fe. La apostasía avanza sin vergüenza. En demasiados púlpitos ya no se escucha la voz del Espíritu Santo, sino discursos que alimentan el ego y entretienen la carne. La iglesia, en vez de estar vigilante, parece dormida, cómoda con el pecado, tolerante frente al mal y distraída con lo pasajero. Nada de esto que está pasando hoy debería sorprendernos. ¿Sabe por qué? Porque Jesús ya nos lo advirtió. Lo alarmante, ¿sabe qué es? Que estamos viviendo como si nada estuviera pasando, como si el regreso del Señor no fuera ¿qué? Inminente. Lucas capítulo 12, Jesús no le está hablando a las multitudes, le está hablando a los discípulos. Les advierte sobre un enemigo, escuche esto, invisible pero mortal. ¿Sabe cómo se llama? El afán, la ansiedad y las preocupaciones. No son un pecado que escandalice a los hombres, pero está matando la vida espiritual de muchos. Son distracciones diarias que le roban el corazón, dispersan la mente y están enfriando la fe. Cosas que parecen urgentes, pero que a la luz de la eternidad no valen nada. Jesús vino en su tiempo y sigue viendo hoy discípulos que gastan sus fuerzas en lo que perece, preocupados por lo que se vestirán, comerán o alcanzarán. Ese mismo espíritu nos domina. Invertimos más en lo temporal que en lo eterno, más en sostener lo terrenal que en edificar lo celestial. La realidad, hermanos, es innegable. Conocemos la escritura, pero hemos perdido nuestro enfoque de ella. Hablamos de la venida del Señor y escuche esto, pero vivimos como si nunca fuera a suceder. Conocemos la gran comisión, pero tratamos como si fuera algo opcional. Servimos sin expectativa de su regreso. Nos reunimos sin urgencia por la misión y vivimos como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Lucas capítulo 12 que acabamos de leer no es un consejo para reducir el estrés, es una advertencia eterna. Jesús nos llama a alinear nuestra vida en la perspectiva del reino y nos confronta en tres áreas.
donde está nuestro tesoro, porque donde está nuestro tesoro, ¿qué dice la Escritura? Allí estará nuestro corazón. Como administradores de lo que Él nos confió, si vivimos como mayordomos fieles o como dueños egoístas. Y lo tercero, ¿qué tan conscientes estamos de su regreso? Si vivimos vigilantes o si bajamos la guardia. Este pasaje no es una simple historia, es un espejo para hoy. Si el afán ha reemplazado la fe, si las preocupaciones han sustituido la comunión y si lo urgente ha desplazado lo eterno, estamos en peligro. Jesús no nos llamó a vivir distraídos, sino preparados, no a preocuparnos, sino a ocuparnos en su obra. Y quiero preguntarle en esta mañana, si Cristo viniera hoy, ¿te encontraría preparado y cumpliendo tu asignación o simplemente estás ocupado en lo que no trasciende? Y en este contexto tan crítico, debemos volver a escuchar este pasaje no como una historia, sino como una urgente advertencia. Las palabras de Jesús en Lucas 12, por lo que Él dijo, entonces describen con exactitud la condición que muchos estamos viviendo hoy. ¿Cuál es el título de la enseñanza? Se me olvidó, hermano. ¿Cómo es el título? ¿Listos o no? El Señor ¿qué? Ahora, Lucas capítulo 12 nos da 3 consejos que debemos tener en cuenta. ¿Cómo estar preparados para el regreso de quién? Del Señor. Yo todavía creo que el Señor volverá por la iglesia. Y pregúntele a que está al lado suyo, dígale, ¿usted todavía cree o ya ni cree? ¿Cuántos creemos que el Señor volverá? Amén. Y quiero darle 3 palabras para que no se me le olviden. 3 palabras claves. Primero, cuidarnos. Segundo, considerar. Y tercero, cumplir. Esas son las 3 palabras del mensaje de hoy. ¿Cuál es la primera? Cuidar. La segunda. Y la tercera. Hágame un favor, enséñele al que está al lado suyo. ¿Cómo es? 1, 2 y 3. Cuidar, considerar y cumplir. Y me gustaría que revisáramos algo en el texto. Hay 3 cosas a las que Jesús en el capítulo 12 le dijo no. ¿Cuáles fueron esas 3 cosas? A ver, ayúdenme. ¿Cuáles fueron los 3 no que Jesús menciona en el capítulo 12? No os afanéis. ¿En qué versículo, hermano Jorge? Bueno, busquémoslo. En el 22 que dice, no se afanen. ¿Dónde más Jesús dice no? A ver, miremoslo. ¿Qué dice el 22? No os afanéis por vuestra ¿qué? Muy bien. ¿Dónde más dice no? 29. ¿Qué dice el 29? No os ¿qué? No os preocupéis. ¿Y cuál sería el otro? El 32. ¿Qué dice? No ¿qué? A ver, 32. ¿No qué? A ver, ¿a qué Jesús le dijo no? ¿A qué le dijo Jesús no? A ver, ayúdeme, hermano. No sé qué. No se afanen. ¿A qué más le dijo no? No se preocupen. ¿Y a qué más le dijo no? No teman. ¿Y sabe qué me llama la atención? Que a todo lo que Jesús le dijo no, usted y yo le decimos sí. Porque dígame algo, ¿cuántos de los que estamos aquí a toda hora vivimos afanados? ¿Sí o no? Porque tengo. Y nuestra vida toda hora está llena de ¿qué? De afanes. Pero lo segundo que Jesús no dijo no, pero nosotros decimos sí, ¿es a qué? A las preocupaciones. ¿Y cuántos de los que estamos aquí luchamos porque a toda hora estamos llenos de qué? De preocupaciones. ¿Sí, no? Estamos haciendo el desayuno de hoy y ya estamos pensando en ¿y cómo voy a hacer el de mañana? Ay, y estoy haciendo el almuerzo y ¿qué estoy diciendo? ¿Y cómo será la otra semana? Y tenemos una vida llena de ¿qué? De preocupaciones. Pero lo tercero que Jesús dijo no, ¿qué fue? No tengan ¿qué?
Ahora, mirando un poquito estas palabras, tres consejos que Jesús nos da, y el primero es este: cuidémonos de las distracciones. El Señor volverá. ¿Cómo me tengo que preparar hoy frente a eso? Cuidándonos de qué, de las distracciones. Y usted dirá, hermano Oscar, ¿por qué las distracciones? Porque indudablemente el afán, la preocupación y el temor se pueden convertir en un distractor en nuestras vidas, ¿sí o no? Que fácilmente nos sacan del propósito de Dios. Ahora, ¿qué es preocupación? La palabra preocupación significa ocuparse antes de. Eso es preocuparse. Ocuparse antes de. Y esa preocupación que trae intranquilidad, desasosiego, insomnio, inquietud. ¿Y qué es lo que los tenía preocupados a esta gente? Que Jesús les dice, venga señores, la vida no consiste en eso. ¿Qué los tenía preocupados? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué más? ¿Qué vamos a vestir? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Con qué vamos a pagar? Y eso genera la preocupación. Otro efecto que produce esa distracción se llama la ansiedad. ¿Qué es ansiedad? Quererlo todo cuando yo digo, como digo, y ojo con esto, es el afán por tenerlo que todo. Una segunda característica, ¿cuál es? La ansiedad. Lo queremos todo cuando yo digo, como yo digo, y es el deseo de ¿qué? De tenerlo. Y es cuando usted le dice, magnífica promoción, llévelo ahora, páguelo después. Usted dice, qué bendición. Y se meten en deudas, ¿por qué? Por ansiosos. El estrés, ¿qué es el estrés? Fatiga, agotamiento, tensión. Como efecto hace que una persona, escuche esto, una persona que vive estresada se vuelve intolerante y se vuelve conflictivo. Por todo está peleando. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Que estas preocupaciones también producen depresión. ¿Y qué es depresión? Desánimo. ¿Qué es depresión? Desaliento. Es hundimiento, es decaimiento, es melancolía. No, al no tener, piensan que no valen ¿qué? Nada. Es la persona que dice, no importa lo que esa persona es, lo que realmente representa, pero como no tiene nada que mostrar o nada que hacer, simplemente considera que no vale ¿qué? Nada. Y me llama la atención cómo Jesús en el texto utiliza una figura y dice, ustedes valen más que un ¿qué? Y Lucas es decente, porque Lucas dice que un ave. Pero ¿sabe qué dice Mateo? Que un cuervo. ¿Y qué es un cuervo? Ese es primo hermano del chulo, ¿sí o no? Y Jesús les tiene que decir, ustedes que consideran a ese animal inferior, ustedes se consideran menos que ese, pero si el Señor cuida a ese que es considerado menos, ¿cuánto los cuidará a quienes? A ustedes. Pero eso genera la preocupación, esa depresión. Y déjeme decirle, a nuestro alrededor hoy hay gente que lo tiene todo, pero están sus corazones como vacíos. Una persona que se deja dominar por esas distracciones, ¿sabe qué pasa? Empieza a negar la fe, a comportarse, a reaccionar y a vivir como alguien que no conoce a quién, al Señor. Y esto es importante que lo entendamos. La preocupación no sirve para nada. ¿Sabe por qué? Porque la preocupación no puede satisfacer ninguna necesidad. ¿Cuántos milagros han ocurrido cuando usted se ha preocupado? Ninguno. Pero ¿cuántos han ocurrido cuando usted ha orado? La preocupación no sacia, no puede suplir ninguna ¿qué? Y escúchame esto, la preocupación es una actitud necia, porque el creador del universo nos ama y sabe lo que ¿qué? Necesitamos. Y esto me llama mucho la atención, porque Jesús tiene que reenfocar a quienes, a su audiencia, y tiene que decirles, la vida es ¿qué? Es más. Y esto es importante que lo entendamos. La razón de nuestra existencia no es para cubrir necesidades básicas. La razón de nuestra existencia es para cumplir el propósito y la misión con la que Dios a usted y a mí nos ha creado. ¿Sí ve que no dice amén?
¿Cree usted que Dios gastó la eternidad pensando en nosotros? Trabaja, dice Efesios, desde antes de la creación, pensando en nosotros para decir, solo le voy a suplir lo que necesita, o Dios tiene un propósito con nosotros. Y algo que Jesús tenía que hacer en los discípulos era sacarlos de ese afán, porque los discípulos están preocupados: ¿qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Dónde viviremos? Y Jesús les dice: venga, muchachos, a ustedes yo los llamé no solamente para eso, tengo una misión, tengo un propósito. Y déjeme decirle algo, hermano, usted no está en esta tierra simplemente para suplir necesidades y pasar por la vida. Usted y yo estamos diseñados por Dios para desarrollar su propósito. ¿Sí ve qué difícil es eso? Nuestros hijos están diseñados para desarrollar el propósito de ¿quién? De Dios. Por eso es interesante entender esto. ¿Por qué es una actitud necia? Porque es una actitud donde negamos la autosuficiencia de ¿quién? De Dios. Y yo quiero decirle esta mañana: usted preocupándose no hace nada, pero buscando al Señor lo logra ¿qué? Todo. Porque le tengo una buena noticia: tenemos a un Dios que está no desconectado, sino que está como informado. ¿Y qué dice el texto? Vuestro Padre saben qué cosas que necesitan. O sea, ¿qué es lo que Jesús está queriendo decirles? Mire Pedro, miren Juan, no se distraigan con esas cosas, porque de eso que dice el texto me encargo yo. Y le tengo una noticia: no se estrese con lo que Dios puede hacer y va a hacer. ¿Sabe cuándo nos estresamos? Cuando queremos hacer lo que Dios hace. Y es que mi marido no cambia. ¿Y por qué está estresada? Porque usted es la que lo quiere cambiar. Deje que eso lo haga Dios. Es que esta situación no es transformada. ¿Por qué me amargo? Porque yo quiero hacerlo. No haga lo que usted no le toca hacer. Deje que Dios haga lo que Él sabe que tiene que hacer. Y aquí hay una buena noticia: y lo que Dios no haga quedará sin hacer, porque nadie más lo puede querer. Entonces, hermano, esto es importante que lo entendamos. No se cargue con lo que no podemos que. Deje que Dios se quede. ¿Cuánto necesitamos que Dios se encargue de una situación? Pero es que yo quiero que mi hijo cambie. Usted no lo puede cambiar, pero ¿qué tal si se lo entrega al Señor? A mí me gusta esto, hermana Noemí. Si Nabucodonosor no le quedó grande a Dios, sus hijos y los míos tampoco. Si sustentar a un pueblo 40 años en el desierto no le quedó grande a Dios, la situación que estemos viviendo tampoco le quedará grande aquí. Usted dígale que está suyo: relájese, hermano, cójala suave. ¿Y por qué relajarme? No se estrese, reitero, con lo que usted no puede hacer. Deje que de eso se encarga ¿quién? El Señor. Vamos bien, 31, ¿qué dice el texto? Mire qué belleza. Dice 12:31. Más. A ver, léalo. Más. ¿Qué dice el texto? ¿Y qué más dice el texto? ¿Qué dice el texto? Busquen el reino de Dios y todas las cosas. Señores, ¿cuáles cosas? ¿Qué comeremos? ¿Qué? Menos las busque, más se le va. Y déjeme decirle algo acá en esta mañana. Lo dije hace un momento: Dios tiene con nosotros un llamado. Dios tiene con nosotros una misión. Dios tiene con nosotros un propósito. Pero estas preocupaciones nos han tenido tan desenfocados que nos olvidamos de qué, del propósito de Dios para nosotros. Y me encanta entender el texto. ¿Por qué? Porque Lucas está diciendo, el Señor a través de Lucas está diciendo, hace una recomendación: tengan cuidado, porque esas distracciones los van a ¿qué? ¿Y por qué es tan importante tener eso en cuenta?
Porque lo que el Señor recompensará, ¿sabe qué es? Que usted y yo hayamos hecho lo que Él nos mandó a hacer, no lo que nosotros nos pusimos a hacer. ¿Usted paga por lo que el obrero hizo o por lo que usted le mandó a hacer al obrero? Mire su merced, yo le hice, pero me arregló a tal cosa. No, no se la arreglé, no le puedo pagar. ¿Y por qué no me va a pagar? Porque usted hizo lo que yo no le mandé a qué. Es el Señor que nos va a recompensar a usted y a mí si hicimos lo que Él nos mandó a qué hacer. No sé si me estoy haciendo entender, hermanos, en esta mañana. No dicen amén, me preocupa ese silencio intimidatorio. Ahora, con esto que quiero decir, ¿cuál es la misión de Dios para usted? ¿Cuál es el proyecto de Dios para usted? Y quiero dejar algo claro aquí. Cuando el Señor llama a Pedro, pregunta, ¿cuál era el oficio de Pedro? ¿Jesús le cambió la profesión a Pedro? ¿Sí o no? ¿Qué le cambió? ¿Qué le cambió? A partir de ahora te convertirás en un artesano. No, ¿qué le dijo Jesús? La experiencia que tienes, la preparación que tienes, no la vamos a desechar, la vamos a usar, pero enfocada ¿en qué? En la misión. Yo le hago una pregunta. ¿Dios nos puede usar desde la profesión que usted y yo tenemos? ¿Qué sería el peligro? Usar la profesión para lo que no consiste la vida y no usarla para lo que sí consiste la vida. No sé si lo estoy enredando o me estoy haciendo entender. Pregunta, ¿el Señor le cambió la experiencia a Pablo? ¿Sabe qué me encanta? Que el Señor utilizó la experiencia de Pablo y escribió más del 50% del Nuevo Testamento. Y aquí el llamado, ¿cuál es? Que usemos lo que Dios nos ha dado para desarrollar la misión ¿de quién? De Dios. Usemos la profesión, usemos las habilidades, usemos los talentos. Y tenga cuidado con esto, no se atreva a decir cuán grande soy. Recuerde que todo lo que somos es por la gracia ¿de quién? Del Señor. No sé si me estoy haciendo entender en esta mañana. Es decir, tengo lo que tengo, sé lo que sé, conozco lo que conozco, soy como soy, porque Dios así nos ha ¿qué? Nos ha creado. Pero en medio de esa creación Dios tiene una ¿qué? Pregunta, si uso mi vida, si uso los dones para hacer lo que Él no me mandó a hacer, ¿estoy siendo un siervo fiel? ¿Por qué no? ¿Estoy qué? Desenfocado. Es que trabajo porque tengo. Y el Señor desde el cielo dice, convencido que yo le di a usted esos dones para eso. Y es que tengo. Y el Señor sigue mirando, ¿y usted cuándo los va a usar para lo que yo lo llamé? Y por eso le digo, el Señor recompensará a aquellos que usaron lo que el Señor los dio en el cumplimiento ¿de qué? De la misión. ¿Vamos bien hasta ahí o no? Entonces, ¿qué es lo primero que el Señor nos quiere dejar a través de la palabra? Número uno, cuidémonos ¿de qué? ¿Cuáles son las distracciones? Los afanes, la preocupación y ¿qué más? El temor. Cuídese de eso. Use todo lo que Dios le ha dado para cumplir con el ¿qué? Con el reino de Dios. Y estas cosas serán ¿qué? ¿Cuáles cosas? Versículo, siga leyendo conmigo, versículo 35. Estén ceñidos vuestros ¿qué? Entonces la primera recomendación es cuídese de las distracciones. Pero hay algo que está introducido dentro del capítulo 12 y es un suceso especial. ¿La venida de quién? La venida del Señor. Y vea lo que dice el versículo 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas estén como encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan que a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue, ¿qué dice el texto? Llame y le abran ¿qué?
Ahora, dentro de ese segundo aspecto, considere las recomendaciones. ¿Cómo recibir esas recomendaciones? Lo primero que él dice es: estén ceñidos, estén pendientes, vivan con atención, vivan vigilantes, vivan atentos. Pero ¿qué me llama la atención dentro del versículo 37? Bienaventurados aquellos siervos que cuando el Señor los venga, ¿qué dice el texto? Entonces, la pregunta es: ¿cómo ligamos el primer punto? Me cuido de las distracciones porque las distracciones me pueden desenfocar ¿de qué? De la misión. Pregunta: ¿una persona que está distraída se prepara para la venida del Señor? En estos días escuchábamos con mi esposa una canción que creo que la canta Saray Rivera, es una de ellas, pero se me va ahorita la letra. Pero el coro de la canción decía esto: Señor, ven que tu iglesia te espera. Y mientras que sonaba la canción le hice esta pregunta a mi esposa, estábamos ahí: ¿realmente estamos esperando a Jesús? ¿Y qué es lo que el texto está mostrando? Que una persona que está desenfocada no se está ¿qué? Preparando. ¿Qué es interesante? Dice el texto: estén ceñidos los lomos, las lámparas estén encendidas. Y el 37 dice: bienaventurados aquellos siervos cuando el Señor venga los halle ¿qué? Es decir, ¿a quién es dichoso? Dichoso aquel que viendo las señales del regreso, que viendo las manifestaciones que se están dando, dichoso aquel que lo está ¿qué? Esperando. Y sabe algo, una persona que no se está preparando es porque no quiere estar con Jesús. ¿Por qué razón? La mujer tiene los dolores, ya rompió fuente, y yo decirle al bebé: no, espérese 2 semanas más. ¿Eso es qué? Ver lo que está pasando, ver el cumplimiento de las señales. Jesús no dijo el día ni la hora, pero ¿qué dijo Jesús? Habrán estas señales que antecederán ¿qué? Y le digo, una iglesia que está viendo las señales pero no se está preparando tiene un problema: no quiere estar en la eternidad con Jesús. Sencillo. ¿Y por qué no quiere estar en la eternidad con Jesús? O sea, decirlo de esta manera, Mafe: si yo ya no amo a este y ya no quiero estar con este, es porque posiblemente ¿qué? Tengo otro amor. Y si no amo que el regreso venga, si no me preparo, es porque tengo ¿qué? Otro amor. Eso no es cuento: ay, que el Señor retrasa. No, no, no. Si usted ama, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Si uno ama, ¿qué quiere? ¿Que él qué? O sea, si yo amo a Mateo, y una de las cosas que pasa es que cuando yo lo amo a él, cuando estoy con él lo disfruto, pero cuando estoy lejos de él lo extraño. ¿Y sabe por qué lo extraño? En la ausencia lo extraño, porque en la presencia lo disfruto. Pero si yo a él no lo extraño en la presencia, no lo voy a extrañar ¿en dónde? Ahí está el punto. Y por eso el texto que dice: en medio de esas preocupaciones, cuídese y tengas las siguientes ¿qué? Recomendaciones. ¿Cuál es la primera recomendación? Prepárese, estén como pendientes. Versículo 38, ¿qué dice el texto? Aunque venga, ¿a qué horas? Pero mire, me comí algo en el 37. Bienaventurado aquellos siervos los cuales cuando su Señor venga, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Léalo. De cierto os digo, ¿qué va a hacer el Señor? ¿Qué va a hacer el Señor? Al que lo estuvo esperando, le preparará mesa, él se vestirá. Y ahora va a hacer algo el Señor: le servirá. ¿Y por qué le servirá? Porque lo estaba aquí. ¿Y a quién le dice? Bienaventurado. Ahora siga leyendo el texto. Y aunque venga, ¿a qué horas?
a la segunda vigilia, y aunque venga la tercera, si los haya, sí, bienaventurados son aquellos siervos. 39, ¿qué dice? Rápido. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué horas el ladrón habría de venir, velaría, ciertamente no dejaría minar su casa. En medio de estas consideraciones, una de las cosas que tenemos que hacer es como estemos pendientes, perseveremos. ¿Qué dice el texto? Si viene a la una, lo espero. Si viene a las dos, lo espero. Si viene a las tres, lo espero. Si viene hoy, lo estamos esperando. Y si viene mañana, también. Y si viene la otra semana, también. ¿Cuántos estamos esperando al Señor todavía? Y esto es importante, persevere en la fe. Hermano, pero abandonaron, no importa, siga. Otros desertaron, pero en cuanto dependa de usted y de mí, dice la carta a los Hebreos, en cuanto de nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que avanzamos, los que perseveramos, los que permanecemos. Si otro no se le da la voluntad de caminar con el Señor, hermano, caminemos, aunque otros no lo hagan. Que si mi hijo no lo quiere hacer, problema de él, pero usted siga perseverando. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted persevera, llegará al final de la carrera. Y esto es importante. La vida cristiana no es arrancar la carrera, es terminar. ¿Qué? Es que seamos fieles. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga y que podamos decir lo que dijo el apóstol Pablo: he terminado la carrera, he guardado la fe. Y Pablo dice: me está esperando la corona de justicia. Diga que está al lado: si usted no quiere andar, problema suyo, pero yo no me voy a detener. ¿Vamos bien o no? Están callados, hermano, me preocupa. Persevere, continúe, insista, persista. Ahí, hágale, y el Señor le va a ¿qué? Le va a ayudar a permanecer. ¿Cuántos queremos perseverar? ¿Qué dice el texto? El día ni la hora lo sabemos. Pero el 39 dice: pero sepan esto, que si supiese el padre de familia a qué horas habría de venir el ladrón, ¿qué haría? Velaría. Por eso prepárese, esté listo, dispóngase, planifique, entrénese, capacítese, estudie, crezca en el Señor y prepárese para la venida ¿de quién? Del Señor. ¿Sabe por qué? Porque Él vendrá a la hora que menos chévere que viniera en medio del culto, ¿sí o no? Y uno cantando, ¿qué cantábamos? Poderoso eres tú, tu gloria es por la eternidad, digno de adorar, tú eres santo. Y en un ambiente así. Pero ¿qué dice el texto? Que en el momento. Por eso la maleta tiene que estar como. Dígale al que está al lado: ¿cómo está la maleta? ¿Seguimos o paramos, hermano? Uy, no, pero están callados, no. Entonces, ¿cómo es el título? Se me olvidó el título, hermano. A ver, ¿cómo es el título? Se me olvidó. Colabóreme. 1, 2 y 3. ¿Listos o no? El Señor volverá. ¿Qué es lo primero que nos recomienda el texto? Cuidémonos de qué. Lo segundo, consideremos que las recomendaciones, estando que pendientes, ¿qué más? Perseverando, ¿y qué más? Pendientes es que en cualquier momento Él viene. Perseverando, que si viene hoy estoy listo, y si viene la otra semana, ahí voy a estar. Y preparándose en ayuno, en oración, buscando al Señor. Versículo 41, por favor, si es tan amable. Y me llama mucho la atención, si el interés de Lucas fuese dejar el tema que viene hablando hasta ahí, inmediatamente pone punto y arranca con el capítulo 13. Pero ¿sabe qué me llama la atención? ¿Cómo es que Lucas, dentro de su estructuración del Evangelio, conecta estas palabras dentro de la misma idea que venimos desarrollando?
Entonces Pedro, ¿qué le dijo? Señor, ¿dice esta parábola a nosotros o también a quién? A todos. Y dijo el Señor, lea conmigo: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Señor, bueno, ¿y quién va a quedar a cargo y quién es el que debe continuar con esto? Pedro haciéndose el qué. El Pedro, como que la cosa no era con quién. ¿Y cuál es la pregunta? ¿A quién vas a dejar y cómo será esto? Y el Señor le dice: ¿quién es el mayordomo? Es decir, esto no es un tema que tiene que ver con los de afuera. Esto es un tema que tiene que ver contigo. Y entendamos esto: estas palabras que estamos leyendo es un tema que tiene que ver con quienes, con todos los que estamos aquí esta mañana. En ese sentido, lo tercero que es interesante y me llama mucho esto la atención, ¿qué es? Que el Señor dice: cuídese de las distracciones. Lo segundo es: considere las recomendaciones, prepárese para la ¿qué? Para la venida. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Cumpla con la asignación. Es decir, mientras que estés preocupado, vas a estar desenfocado. Así que deja de buscar las añadiduras y busca el reino. Ok, Señor, busco el reino. Segundo paso: considere las recomendaciones. Me voy a preparar para su ¿qué? Para su venida. Pero ¿sabe qué es lo tercero? Cumpla con la comisión. Es decir, mientras que el Señor viene, ¿qué debemos estar haciendo como iglesia? ¿Qué debemos estar haciendo como iglesia mientras que el Señor viene? Por eso me gusta, porque el Señor, ¿qué hace con Pedro? Lo coge, ¿y qué es? Cumpla con la ¿qué? Con la asignación, cumpla con la misión. Vuelvo al punto. El primer parte del texto que nos dice: la vida no consiste en esto. Yo no te creé solamente para que comas, vistas y tengas donde vivir. Te creé con una misión. Ahora, prepárate, pero no solamente te quedes preparándote, cumple con la misión por la cual te creé. Desarrolla la misión mientras que regreso. ¿Por quién? Por la iglesia. Por eso es interesante, y esto me gusta, el texto que le dice, versículo 43: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo ¿qué? O sea, ¿a quién galardonará el Señor? Ayúdeme, ¿a quién? Al que esté haciendo ¿qué? Lo que lo mandó ¿qué? ¿Pero quién? Señor, es que yo hice. Excelente que hayas hecho. ¿Hiciste lo que te mandé a hacer? Y ¿sabe algo? A veces queremos hacer cosas para tramar a Dios y para que Dios diga: oh, impresionante. ¿Sabe que hay algo que no trama a Dios, pero sí complace a Dios? Y es la obediencia. ¿Qué es lo que Dios desea? Que cumpla la misión haciendo lo que Él nos mandó. Y yo quiero que entienda esto: en el reino de Dios, el grande no es el que hace mucho. En el reino de Dios, el grande es el que hace lo que le mandaron a hacer. Estudiamos anoche en el grupo algo con Juan el Bautista. Me encantó. Juan el Bautista no escribió un evangelio, hermano Jorge. Juan el Bautista no fundó iglesias. Juan el Bautista no hizo viajes misioneros. Juan el Bautista hizo una sola cosa. ¿Cuál fue? Preparar el camino de quién. Y uno diría: no, pero es que el ministerio de Juan eso no más.
Pablo hizo viajes misioneros. Oh, Pablo escribió cartas. Oh, Pablo abrió iglesias. Pero ¿sabe qué me llama la atención? A Pablo no le dijeron: no ha habido un hombre como Pablo. ¿Sabe a quién sí le dijeron? No ha habido un hombre, ni habrá uno como Juan el Bautista. Ojo, porque en el reino no es cuánto yo haga, sino cuánto esté dispuesto a qué, a obedecer. Pero es que mi ministerio, no se preocupe por el tamaño del ministerio, porque es que a Dios no lo trama el número, a Dios lo agrada la obediencia. Y lo cantábamos en las últimas canciones: mi obediencia es mi mejor que adoración. ¿Y sabe qué me gusta de Juan? ¿Sabe qué me gusta de Juan? Que las pintas de Juan, ¿cómo eran? No, tenía una moda particular Juan. ¿Cuál era la pinta de Juan? ¿Piel de qué? ¿Y qué comía Juancho? Miel silvestre. Imagínense. Yo le hago una pregunta: ¿Juan el Bautista tenía una buena apariencia? Literalmente uno que diría: ese es un loco. En este calor y vistiendo piel de camello, y sumado a eso, comiendo miel silvestre, este tipo es un ¿qué? Un habitante de calle. Gracias. Oiga, hermanos, escuche esto. Juan no tenía una buena apariencia, pero tenía la presencia de Dios. Muchos de nosotros tenemos muy buenas apariencias, pero ya no hay presencia de Dios. ¿Y sabe qué me gustaba de Juan? Que aunque no tenía la mejor apariencia, la gente lo seguía para escucharlo. ¿Qué tenía ese hombre? La presencia de quién. ¿Y sabe por qué sobre él estaba la presencia de Dios? Porque era un hombre que obediente. Por eso, hermanos, que cuando el Señor venga, usted y yo estemos haciendo lo que Él nos mandó aquí a hacer. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero también debemos entender versículo 47. ¿Qué dice? ¿Qué dice el 47? 45, perdón. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: ¿qué cosa? Mi señor, ¿qué? Tarda en venir. Y comenzar a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el hombre de aquel siervo en aquel día que no espera y a la hora que no sabe, y le castigará como duramente. Entonces, ¿cómo cumplo con mi asignación? Siendo responsable con la tarea que Dios me ha dado. Si Dios te llamó a hacer algo, haz la tarea que Él te mandó a hacer. ¿Por qué razón? Porque tenemos que entender que esa es nuestra responsabilidad. Lo segundo, para cumplir esa asignación, tenemos que reconocer que no somos dueños, somos ¿qué? Siervos. ¿Somos qué? Siervos. Pero ¿sabe qué dice el 47? Léalo conmigo. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de ¿qué? Es decir, si usted sale de este servicio y sigue viviendo de la misma manera, no se prepara, no crece, no desarrolla la misión, ¿qué dice el texto? Ni hizo conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué dice el texto? Léalo. Recibirá muchos azotes. ¿Y todo por qué? Porque aunque sabía, no sé qué, no obedeció.
Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, ¿qué dice el Señor? Mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le quede. Y esto es importante, tengo que darles una noticia. El conocimiento de la palabra no nos exime de responsabilidad, nos hace más responsables. Usted es más responsable ahorita en este momento que a las 10 cuando llegó. ¿Y por qué es tan interesante esto, hermano? Cumpla la asignación con responsabilidad, cumpla la asignación reconociendo que somos siervos, no dueños, pero cumpla la asignación sabiendo que un día tendremos que rendir ¿qué? Cuentas. Todos los que estamos aquí un día compareceremos ante el tribunal de Cristo, y algo que el Señor nos va a preguntar que es: ¿hiciste o no lo que te mandé a hacer? No nos va a preguntar nada más. Mire lo que dice la carta Romanos capítulo 14 versículo 10. Si me lo regalan la PDT te agradezco. Romanos 14, 10, lea conmigo por favor. Dice en la PDT, lea por favor. ¿Por qué entonces criticas a tu hermano? ¿O tú por qué lo desprecias? Junto leamos. Todos tendremos que presentarnos delante de Dios para que Él nos quede. Versículo 11. Porque la Escritura dice: prometo por mi vida que todos los que se arrodillen, perdón, dejemos en el 10 otra vez, solo el 10. El 12, perdón, 12. De manera que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas ¿a quién? Ahí está. Entonces, ¿por qué debo cumplir con la misión? Porque todos los que estamos aquí un día tenemos que llegar a dar ¿qué? Pregunta: ¿y las excusas valen delante de Dios? Y pero ¿cómo así? El hombre de la parábola de los talentos que dijo: ay Señor, imagínese que fue que no, pero no lo perdí, Señor, mire, yo lo escondí, tuve miedo, pero ahí lo cuidé, Señor. ¿Y qué le dice el Señor? Siervo malo y negligente. Pero es que lo cuidé. Pero es que yo no te di para que lo cuidaras, te di para que lo usaras. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 14, ahí en la PDT, ¿qué dice? 5:10 de segunda de Corintios, porfa, rápido. 5:10. Porque todos tenemos que presentarnos ante ¿qué? Ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en donde. El creyente estará en el tribunal de Cristo, pero no en el trono blanco. El tribunal es para galardón, el trono es para condenación. Usted y yo estaremos delante del tribunal para dar cuentas por causa de lo que hayamos hecho en cumplimiento de la misión de Dios suya, de usted, perdón, la misión de Dios para usted y para mí en esta tierra. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien hasta ahí o no, hermanos? Entonces volvamos a leer esto. Porque todos debemos presentarnos ante ¿quién? Para que nos juzgue y cada uno reciba ¿qué? El pago por todo lo bueno o lo malo que él haya ¿qué? Haya hecho. Recordemos, ¿cómo es el título de la enseñanza? Se me olvidó otra vez. ¿Cómo es el título? A ver, más fuerte. ¿Cómo es el título? ¿Listos o no? El Señor. Muy bien, ¿cómo prepararnos para ese regreso del Señor? Número 1. A ver, ayúdenme a acordarme. Número 1, cuidémonos ¿de qué? De las distracciones. Número 2. ¿Cuáles recomendaciones? Estén pendientes porque Él regresará. Perseveren y prepárense. Pero ¿cómo estar preparados para el regreso del Señor? La tercera característica, ¿cuál es? Cumpla con las que la misión que Dios a usted y a mí nos ha dado es una responsabilidad. Número 2, reconociendo que no somos ¿qué? Dueños. Y número 3, sabiendo que tendremos que ¿qué? Entonces dígale eso al que está al lado suyo, hermano, tendremos que rendir cuentas. ¿Cómo estamos para rendir cuentas? ¿Estamos haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer o no?
Y vuelvo y le digo, ¿qué va a galardonar el Señor? Que hayamos cumplido con qué. Hermano Oscar, pero es que yo soy policía, ¿cómo hago? ¿Cómo busco el reino de Dios en este ambiente? ¿Cuántos policías necesitan conocer de Jesús? Pero es que yo soy psicólogo, ¿cómo lo puedo hacer? La gente busca soluciones y médicamente la ciencia está limitada para resolver una situación de esa, pero es la oportunidad. ¿Para qué? Para que el mensaje de Jesús sea proclamado en esas vidas. Y yo le digo algo, el Señor no te va a quitar la profesión, pero sí quiere que la reenfoques. Para que cumplamos ¿con qué? Con la misión. ¿Me estoy haciendo entender hasta aquí, hermano? Ahora, nuestros hijos, ¿creen que nuestros hijos tienen llamado y propósito de parte de Dios? Yo creo eso. Yo no sé, yo veo a mis hijas y digo, Señor, ¿cuál es el llamado? Mira la personalidad, mira el temperamento, mira la fuerza. Y empieza uno a ver y decir, ¿para dónde las quieres formar? Pero mi tarea como padre es direccionar a mis generaciones en el propósito de quién. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que son como saetas en la aljaba de quién. Amado Padre, no es su hijo el que determina el destino. Usted, iluminado por el Espíritu Santo, direccionará a su hijo en el propósito de quién, de Dios. Porque Dios nos dio hijos ¿con qué? Con propósitos. Porque esa generación extenderá y alcanzará los que usted y yo no alcancemos en el nombre de Jesús. Y le tengo una buena noticia. Todo lo que nuestros hijos necesiten, Dios se lo proveerá conforme a sus riquezas. Por eso, ojo, y perdónenme por lo que voy a decir, pero hay hijos que se están perdiendo en las manos de padres que están desalineados de la voluntad de Dios. Un padre enfocado enfoca en el propósito, pero un padre desenfocado desvía del propósito. No sé si me estoy haciendo entender. No es mi sueño con mi hijo es. No. El sueño de Dios con mi hijo es. Mariano dijo, ay no, yo quisiera que Jesús fuera más bien como abogado. Pero es que ser el Salvador no. María, ¿en dónde centró todo el proyecto de Dios para con Jesús? En el propósito de quién. ¿María la tenía clara o no? Hijo, tú serás el que salvará a la humanidad. ¿Y eso lo concibió ella con claridad o no? Pregunta, ¿se cumplió el proyecto de Dios con Jesús a través de la devoción y la obediencia de María? Claro que sí. ¿Cuántos queremos que Dios use nuestras generaciones? Pero tenemos que ser padres ¿cómo? Vuelvo y digo algo de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo a los 6 meses. Pero ¿sabe quién era Zacarías? El papá, un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Y sabe quién fue la mamá? Elizabeth, una mujer llena. Y déjeme decirle algo, padres llenos del Espíritu Santo levantarán hijos llenos del Espíritu Santo. Por eso evaluémonos. El desafío es que todos los que están aquí para arriba, en el segundo y tercer piso, sean llenos del Espíritu Santo. Y si usted y yo somos llenos del Espíritu Santo, nuestros hijos serán llenos ¿de quién? Escúcheme esto. Haga de su casa ambiente donde esté la presencia de Dios. ¿Sabe para qué? Para que su hijo aprenda a conocer la presencia de Dios y disfrutarla. A mí me llama la atención trabajando con prejuveniles y uno dice, ¿por qué la actitud de fulano de tal? Sencilla, porque el ambiente de su casa no hay nada de presencia de Dios. Por eso cuando llega lo de Dios no le gusta. Pero cuando hay hogares donde está la presencia de Dios, ese muchacho ¿qué hace? Entra porque disfruta ¿qué? La presencia. Que nuestros hogares estén llenos ¿de qué? De la presencia de Dios. Entonces, cerremos acá. ¿Cómo es el título? Es que se me olvida, hermano. A ver, ¿cómo es el título? Ahí está. A ver, 1, 2 y 3.
listos o no, el Señor volverá. ¿Qué debemos hacer? Uno, cuídese de las distracciones. Número dos. Y número tres, cumplamos con qué, con la misión de Dios. Hermano, Dios todavía quiere hacer algo más con cada uno de nosotros. Amén.